¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de continuar con esta experiencia maravillosa, como lo es el estudio de la palabra de Dios. Alabo al Señor por este privilegio que me concede que a través del programa Reavivados por su palabra pueda conectarme con cada uno de ustedes, compartir mi impresión del capítulo y desafiarte para que por la gracia del Señor cada día procures por tu propia cuenta estudiar la escritura, sacar tus propias conclusiones, lo que Dios te está diciendo a ti, y te invito a compartirlo allí en los comentarios para que todos podamos ser alimentados en el nombre del Señor. Estamos llegando al capítulo número 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Este capítulo, perdón, es muy especial. Va a comenzar el apóstol desarrollando la idea que ha dejado en el último versículo del capítulo número 2 al hablar de los falsos profetas, de los falsos evangelistas, de los falsos predicadores que están llegando allí a Corinto a confundir a la iglesia. Él se refiere primordialmente a los judaizantes, es decir, a aquellos que insistían en que toda la ley ceremonial de Moisés o dada a Moisés debía ser guardada también por los nuevos conversos, por los cristianos en todo lugar del mundo. El apóstol Pablo les recuerda que esos falsos predicadores han llevado cartas de recomendación de parte de la iglesia de Jerusalén. Muchas de esas cartas eran falsas, no eran reales. No había manera factible en aquellos tiempos de verificar si una recomendación era verdadera o no. De eso se aprovechaban muchos para dañar la iglesia. El diablo los utilizaba para dañar la obra del Señor. Pero Pablo dice, yo entonces no tengo necesidad de recomendarme ante ustedes, de traer cartas de recomendación de nadie, de recomendar, de que la iglesia me recomiende, de que ustedes me recomienden a otro, porque ustedes conocen perfectamente mi trabajo. El hecho de que el apóstol Pablo hubiera trabajado en Corinto, hubiera ayudado a formar la iglesia, y la cantidad de hombres y mujeres que se convirtieron al Evangelio era una evidencia sin discusión del liderazgo y de la aprobación divina del ministerio del apóstol Pablo. Y aquí quiero enfatizar una lección que he aprendido para mí, que he sacado para mí. Mi hermano, mi hermana, la verdadera o la verdadera forma de comprobar que hemos sido llamados por Dios, que llenemos el sello del Señor, se verifica en la ganancia de las almas, en la predicación del Evangelio. Si nosotros no estamos predicando el Evangelio, si nosotros no estamos dando estudios bíblicos, si no somos instrumentos de la gracia del Señor, si por nuestro medio no ha llegado nadie a los pies de Jesús, entonces pudiéramos empezar a dudar de que si hemos sido de verdad transformados o no, que si hemos sido de verdad convertidos o no, porque nadie se convierte al Evangelio y se queda callado. Nadie se encuentra con Cristo Jesús y permanece en silencio. Eso es contradictorio, no es correcto, no concuerda. Todo el que se encuentra con Cristo Jesús, definitivamente, entonces con Cristo se convierte en un instructor. Y el apóstol Pablo está diciendo, ustedes son mi carta de recomendación, son la prueba de mi ministerio, son la prueba de mi apostolado. ¿Cuántas pruebas de nuestro apostolado tenemos? No te estoy pidiendo que lleves una cuenta y entonces empieces ahora a decir, oh, yo soy bastante porque he ganado 100, 500, 1000. No.
Simplemente pedirle al Señor que nos ayude para ser instrumentos de su gracia divina, para ser instrumentos de su gracia protectora. Dice el verso número 3: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. El autor de esas cartas, porque es el autor de la salvación, el autor de esas cartas vivientes era Cristo Jesús. Pero el instrumento usado, el amanuense usado, el secretario usado por el Señor para escribirla, había sido el apóstol Pablo. Había sido eh, el apóstol de los gentiles. Hoy el Señor nos llama a cada uno de nosotros para que sirvamos como amanuenses, como secretarios de Cristo, para escribir el Evangelio en el corazón de otros. Y creo que el énfasis que debo hacer en esta oportunidad está allí en eso. Pedirle a Dios que nos ayude para ser los instrumentos del Señor, para decirle a otros cuánto le ama Cristo Jesús. Lo necesitamos, mis hermanos. Nadie puede ser verdaderamente cristiano en silencio. No hay tal cosa como un testigo mudo. No hay tal cosa como un testigo en silencio. El testigo habla, el testigo proclama, el testigo lo dice. Ahora, a partir del verso número 6 y hasta el último verso, el 18 de este capítulo, el apóstol Pablo va a presentar un contraste de el ministerio del Espíritu contra el ministerio de la muerte. Va a presentar la superioridad del imperio, o perdón, del ministerio del Espíritu. Y él denomina el ministerio de la muerte al sistema arcaico judío que había llegado a su fin con la muerte de Cristo. Ahora vamos a entender un poco lo que el apóstol Pablo está diciéndonos acá. Yo quiero repetir una vez más un principio de interpretación bíblica que debe estar claro en todos nosotros. Colocarnos en el sector a donde la carta fue escrita. Pablo no escribió para ti, Pablo no escribió para mí, Pablo no escribió para la iglesia 2000 años después, y escribió para la iglesia en Corinto. Y el mensaje era primordialmente, principalmente para la iglesia en Corinto, y ellos entendían lo que estaba pasando. ¿Por qué Pablo denomina a, el pacto anterior el ministerio de la muerte? ¿Por qué lo llama así? Vamos a entender. Los judíos habían pervertido por completo todo el sistema de sacrificios que el Señor mismo había instaurado. Tenemos que recordar que el Jesús que estuvo con los discípulos, que llamó a Pablo para ser apóstol, el Jesús que murió en la cruz del Calvario, el Jesús del cual predicaba Pablo, era el mismo Jesús que había hablado a Moisés en el monte Sinaí. Era el mismo Jesús, era el mismo Dios que había hablado con Moisés para instaurar todo este sistema de sacrificios, todo este sistema del santuario terrenal, el evangelio en figuras para ilustrar el ministerio de Cristo Jesús que pronto sería una realidad. Lo que pasa es que los judíos lo habían convertido en un fin, habían convertido los sacrificios en un fin en sí mismo. Es decir, habían olvidado su significado espiritual. Había perdido por completo la influencia espiritual. Se habían convertido simplemente en ceremonias, rituales por cumplir, de tal forma que cuando Cristo vino, aquellos que participaban de esos rituales no fueron capaces de encontrarlo, no fueron capaces de recibirle, no fueron capaces de conocerle. Estaban
ensimismados en rituales, en ritos sin ningún significado espiritual. Y por eso Pablo dice que era un ministerio de muerte. Y ahora el ministerio del Espíritu, de vida, es el Cristo que ha venido, que ha muerto, que ha resucitado. Y aquellos que lo reciben entienden completamente el Evangelio. Para aquellos que recibieron a Jesús, entendieron completamente entonces todo el sistema sacrificial, todo el sistema del santuario terrenal, entendieron todo lo que el Señor les dejó. Ahora, ¿cuál es la lección para nosotros, mis hermanos? Saben que nosotros también corremos el riesgo de estar viviendo un ministerio de muerte. Saben que nosotros también podemos estar o correr el riesgo de estar en un ministerio de muerte, como lo estaban los judíos de antaño, los judaizantes de antaño. ¿Y cómo es esto, pastor? Pudiera preguntar. Pues cuando convertimos las actividades eclesiásticas en un fin, cuando creemos que por cumplirlas estamos haciendo bien, vamos a la iglesia porque es la costumbre, vamos a la iglesia porque ya es un hábito, le, eh, le oramos y oramos simplemente por decir que estamos orando, nuestras oraciones son huecas, vacías. Participamos de los ritos como de la Santa Cena, el lavamiento de los pies, por cumplimiento, pero no entendemos su significado espiritual. Le hemos quitado el significado espiritual. Estamos en un ministerio de muerte. Y tenemos que pedirle a Dios que vivifique en nosotros nuestra experiencia espiritual, que vivifique en nosotros el deseo real de vivir para Él, de servirle con el corazón. Porque podemos, repito, a pesar de estar en la iglesia cristiana, a pesar de estar bajo entonces el ministerio del Espíritu, estar viviendo en forma particular un ministerio de muerte. Cuando andamos buscando los errores ajenos para señalarlo, cuando estamos buscando los errores de la iglesia para descubrirlos, porque nos creemos más santos o más perfectos, estamos viviendo en un ministerio de muerte. Dios nos ayude para que vivifiquemos entonces nuestra experiencia espiritual. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que eso ocurra en nuestra experiencia. Padre eterno que estás en los cielos, perdónanos si hemos estado en un ministerio de muerte, si hemos estado simplemente cumpliendo nuestras obligaciones eclesiásticas, pero sin ninguna vida. Si hemos simplemente estado cumpliendo ritos y ceremonias como los antiguos judíos, pero sin vida, perdónanos, Padre. Ayúdanos, vivifica nuestra experiencia. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Lindo día para todos.